¿Quieres saber cómo la fe puede transformar tu vida? Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para seguir historias de milagros, superaciones y experiencias que te tocarán el corazón. No te lo pierdas. Lo que voy a contarte puede cambiar tu vida. Una mujer que se sumergió en la oscuridad, que hizo pactos con el enemigo, tuvo una visión aterradora del infierno. Pero, en su desesperación, encontró la verdad y el poder de la oración de madrugada. Descubre lo que ella aprendió y cómo su vida cambió para siempre. Nací en un hogar donde la religión no tenía espacio. Mi madre era espiritista y mi abuela, santera. Desde niña, aprendí los caminos de la brujería. Veía sombras, escuchaba voces y sentía una presencia constante en mi habitación. Crecí creyendo que tenía poder. Me enseñaron a hacer conjuros, amarres y maldiciones. El diablo nos protege, decía mi madre. Pero yo no sabía que ese mismo poder me consumiría con el tiempo. A los 20 años, ya era una bruja temida. Mis clientes venían de todas partes buscando mi ayuda. Quiero que mi esposo vuelva, haz que mi enemigo enferme. Y yo lo hacía. Realizaba rituales con sangre, velas negras y sacrificios. Pensaba que dominaba la energía, pero en las noches, algo me atormentaba. No podía dormir. Sombras horribles se movían en mi cuarto. Voces susurraban mi nombre. Sentía que algo me observaba desde la oscuridad. Una noche, mientras dormía, fui arrancada de mi cuerpo. Me vi en un lugar oscuro, rodeada de gritos. Demonios me arrastraban hacia un fuego ardiente. «Me perteneces», dijeron. Grité, intenté correr, pero no había salida. Vi a otras personas sufriendo, encadenadas, quemándose. «Dios mío, ayúdame», clamé. Y en ese instante, una luz brilló. Me desperté en mi cama, sudando y temblando. Sabía que había visto el infierno. El miedo me consumió. Dejé de hacer rituales, pero las sombras no me dejaban en paz. Mis espíritus guías ahora me atormentaban. Me susurraban amenazas, me empujaban mientras dormía. «Si nos dejas, te destruiremos». No sabía qué hacer. Recordé que una clienta una vez me habló de Jesús. «Él es el único que tiene poder para liberarte», me dijo. Pero, ¿podría alguien como yo encontrar perdón? Busqué a aquella mujer y le conté mi experiencia. Ella me miró con amor y me dijo: «Jesús te está llamando». Me llevó a su iglesia. Ahí, por primera vez, sentí paz. Pero los demonios no querían soltarme. Me atacaban en mis sueños, me susurraban blasfemias. «No lo lograrás». Pero entonces, el pastor predicó: «Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y orare y buscare en mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, de entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». 2 Crónicas 7 versículos 14. Sentí que esas palabras eran para mí. «Ora y humíllate ante Dios», me dijo la mujer. Aquella noche, en mi casa, me arrodillé y lloré como nunca. «Dios, si eres real, ayúdame». No sabía cómo orar, solo repetía el nombre de Jesús. Algo poderoso sucedió, una presencia llenó la habitación. Una paz inexplicable me envolvió. Y entonces, supe que no estaba sola. Los ataques continuaron, pero ahora tenía un arma, la oración. La mujer me enseñó que orar de madrugada era clave. Jesús se levantaba muy de mañana para orar, Marcos 1 versículos 35. Me desperté a las 3 de la mañana y empecé a orar. Era difícil, pero cada noche sentía que algo cambiaba. Las sombras se alejaban,
los susurros se apagaban. Descubrí que en la oración hay poder. Una noche, mientras oraba, tuve una visión. Vi una luz intensa y escuché una voz: te he llamado para que testifiques. Me quedé llorando. Dios quería que yo hablara de mi experiencia, que advirtiera a otros sobre el peligro de la brujería. Pero, ¿cómo podría hacerlo? ¿Quién escucharía a una exbruja? La duda me llenó, pero una paz inundó mi corazón. Sabía que debía obedecer. Empecé a compartir mi testimonio. Al principio, la gente dudaba. Eras una bruja, ¿cómo creerte? Pero Dios obraba. Personas poseídas eran liberadas, enfermos sanaban cuando orábamos. Me di cuenta de que el enemigo había usado mi vida para el mal, pero ahora Dios la usaría para el bien. Aprendí a orar con autoridad, a reprender demonios en el nombre de Jesús. Ahora enseño a otros sobre la oración. La madrugada es el tiempo de guerra, digo. Jesús oraba de madrugada y vencía, Lucas 6 versículos 12. Si quieres ver cambios en tu vida, busca a Dios en las horas donde pocos lo hacen. Yo fui rescatada del infierno por su amor, y tú también puedes serlo. Desperté en medio de la noche con un peso en el pecho. Mi visión del infierno me perseguía. El miedo a lo que vi me hacía temblar. Sentía que algo me observaba en la oscuridad. Entonces, recordé lo que aquel hombre en mi sueño me dijo: clama a Dios y serás libre. Me arrodillé por primera vez en mucho tiempo. Con lágrimas, pronuncié su nombre. Señor, si realmente existes, sálvame, por favor. Mi voz era un hilo de desesperación. El aire cambió. Una paz inexplicable llenó mi habitación, algo sobrenatural. Entendí que la oración no era un ritual vacío, sino un puente directo con Dios. Sentía que el mal se resistía, pero algo más poderoso estaba conmigo. Había comenzado mi viaje hacia la verdad, pero aún no sabía cuánto costaría. Los días siguientes fueron extraños. Cada noche, despertaba justo a las 3 de la mañana. Era como si algo me llamara. Mi corazón latía rápido, mi mente estaba en batalla. Recordé lo que un pastor en mi infancia decía: las madrugadas son tiempos de guerra. Tomé una decisión. Si el mal trabajaba de noche, yo oraría a esa hora también. La primera noche, apenas pude articular palabras. Mi cuerpo estaba débil. Pero dije: Señor, enséñame a orar. No sé cómo hacerlo. Sentí que algo se movía en la habitación, pero también sentí una presencia de paz. Entonces, recordé: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91 versículos 1. Las palabras de la Biblia tenían vida. Me aferré a ellas como a un escudo. Esa madrugada marcó el inicio de un cambio que jamás imaginé. La oración en la madrugada se convirtió en mi refugio. Cada noche, sentía fuerzas. Descubrí que no se trataba de repetir palabras, sino de hablar con Dios de verdad. Clama a mí, y yo te responderé, Jeremías 33 versículos 3. Esa promesa ardía en mi corazón. Empezaba a ver que mi pasado en la brujería había abierto muchas puertas al mal. Había hecho pactos sin saberlo, atado mi vida a cosas que ahora quería romper. Pero no era fácil. Las noches traían ataques. Sentía sombras, escuchaba voces. Aún así, algo en mí se fortalecía. No quería volver atrás. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4 versículo 7. Empezaba a entender el poder de la oración, la guerra espiritual era real.
Ahora sabía que el enemigo no se rendiría fácilmente, pero tampoco lo haría yo. Una noche, en plena oración, mi cuerpo se paralizó. No podía moverme. Una sombra oscura se manifestó en mi habitación. Un frío invadió el ambiente. El terror intentó apoderarse de mí, pero algo en mi interior gritó, «Jesús». En ese instante, la sombra chilló y desapareció. Mi cuerpo recuperó el movimiento. En mi nombre echaréis fuera demonios, Marcos 16 versículos 17. Ahora entendía. Había pasado a ser una amenaza para el enemigo. Era una batalla real. No podía detenerme. Aquel que me había mostrado el infierno, ahora me guiaría. Mi oración cambió. No solo pedía ayuda, también declaraba victoria. Mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo, 1 Juan 4 versículos 4. Por primera vez, sabía que ya no estaba sola. Dios estaba conmigo. Comencé a hablarle a otros sobre lo que estaba viviendo. Algunos se burlaban. Otros escuchaban con miedo, pero pocos entendían la seriedad de lo que decía. Sin embargo, un hombre me contactó. Me dijo que estaba en la misma situación. Había practicado ocultismo y ahora sentía que algo lo atormentaba. Nos reunimos una madrugada para orar juntos. Sentí que el infierno se estremecía. Mientras orábamos, el hombre cayó al suelo, gritando. Algo lo oprimía. En ese momento, recordé, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8 versículos 32. Oré con fe, clamé a Jesús, y de repente, el hombre respiró profundo. Se puso de pie, llorando. Soy libre, dijo. Comprendí que mi testimonio no era solo para mí. Ahora, Dios quería que ayudara a otros a encontrar la libertad en Él. Esa noche, mi corazón latía acelerado mientras me arrodillaba en la oscuridad. Recordé las palabras de Jesús en Mateo 6 versículo 6, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto». Por primera vez, sentí que alguien me escuchaba de verdad. Las sombras de mi pasado intentaban susurrarme, pero yo clamé con más fuerza. Derramé lágrimas amargas, confesando cada pecado, cada pacto oscuro. El aire en la habitación cambió, sentí una paz desconocida. Era como si una luz suave me envolviera, disipando toda tiniebla. El Espíritu Santo comenzó a guiarme a orar con autoridad. Había aprendido a invocar espíritus, pero ahora clamaba al Dios vivo. Sabía que esa batalla apenas comenzaba, pero no estaba sola. El enemigo no se rendiría fácilmente, y lo comprobé esa madrugada. Mientras oraba, un estruendo sacudió la casa, como si algo cayera. Un frío helado recorrió mi cuerpo y escuché voces susurrantes. La opresión era fuerte, pero recordé Efesios 6 versículos 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Me levanté con valentía y comencé a reprender en el nombre de Jesús. Las voces se intensificaron, pero yo clamé aún más fuerte. La sangre de Cristo tiene poder, grité con autoridad. Una brisa cálida me envolvió y las sombras se disiparon. Había comprendido que la guerra espiritual era real y brutal. Pero en Cristo, yo tenía la victoria. Al día siguiente, compartí con mi madre lo que había ocurrido. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me abrazó con fuerza. «Hija, Dios te está llamando. No hay vuelta atrás», me dijo. Entendí que la oración no era solo palabras, sino un arma poderosa. Recordé Lucas 10 versículos 19,
he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa verdad me llenó de confianza y decidí profundizar en la oración. Ya no oraría por miedo, sino por amor y convicción. La madrugada siguiente, desperté con un fuego en mi interior. Había descubierto el poder de orar en la madrugada. Dios estaba preparando mi espíritu para algo más grande. Me aislé en mi habitación y comencé a buscar más de Dios. Oré con fervor, pidiendo discernimiento y revelación. De repente, una visión se desplegó ante mis ojos. Me vi a mí misma en un campo de batalla, rodeada de demonios. Ellos se burlaban, tratando de intimidarme, pero yo sostenía una espada. Escuché una voz que decía, mi poder se perfecciona en la debilidad. Sentí una fuerza sobrenatural y comencé a pelear en oración. Cada palabra de la Biblia que declaraba era como un golpe contra ellos. Las tinieblas retrocedían, y una luz intensa me cubrió. Desperté llorando, con un ardiente deseo de interceder. Desde ese día, orar de madrugada se convirtió en mi prioridad. No importaba el cansancio, sabía que ahí había victoria. Salmo 63 versículos 1 resonaba en mi alma, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Cada noche, me levantaba y clamaba por mi familia, por mi vida. Las cadenas del pasado comenzaron a romperse una por una. Las pesadillas cesaron y la paz llenó mi casa. Entendí que la oración transformaba el espíritu y renovaba la mente. Dios me estaba enseñando a luchar en el mundo invisible. Ahora, cada vez que alguien me pedía ayuda, oraba sin miedo. El poder de Dios estaba obrando en mí, y yo jamás volvería atrás. Con cada madrugada de oración, mi espíritu se fortalecía más. La opresión que antes sentía había desaparecido por completo. Isaías 41 versículos 10 me daba aliento, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Empecé a compartir mi testimonio con otros que sufrían. Muchos no creían que había sido bruja, pero mi historia hablaba por sí sola. La oscuridad me había atrapado, pero la luz de Cristo me había liberado. Dios me mostró que no debía esconder mi pasado, sino usarlo para su gloria. Las almas atrapadas en la brujería necesitaban saber que había esperanza. Empecé a enseñarles la importancia de la oración, especialmente de madrugada. Era el arma que el enemigo no podía resistir. Una noche, una mujer desesperada me buscó llorando. Su hija tenía ataques inexplicables y veía sombras en su cuarto. Supe inmediatamente que era una opresión demoníaca. Le dije que oraríamos juntas, con ayuno y autoridad. Mateo 17 versículos 21 lo dejaba claro, este género no sale sino con oración y ayuno. Esa madrugada, fuimos a su casa y comenzamos a clamar. Las paredes crujieron y un viento helado recorrió la habitación. Pero en el nombre de Jesús, reprendimos toda obra maligna. Un grito agudo se escuchó y la niña cayó al suelo, libre. Dios me estaba mostrando que su poder era real y absoluto. Desde entonces, muchas personas comenzaron a buscarme. Algunos querían liberación, otros simplemente querían aprender a orar. La oración se había convertido en mi vida, mi arma, mi refugio. Me aferré a 1 Tesalonicenses 5 versículos 17, orad sin cesar. Sabía que cada oración era un golpe contra el reino de las tinieblas. Pero el enemigo no se quedaría de brazos cruzados. Recibí amenazas de antiguos conocidos de la brujería. Me decían que pagaría por haberlos traicionado. Pero yo ya no les pertenecía, mi vida estaba en manos de Dios. Seguí orando con más fervor, porque la guerra no había terminado. Una noche, mientras dormía, tuve una visión aterradora. Me vi de pie en el umbral del infierno, como la primera vez. Pero esta vez no era yo la que caía, sino cientos de personas. Sus gritos de horror me helaron la sangre. Intentaban agarrarse de algo, pero las tinieblas los devoraban. Escuché la voz del Señor, predica, adviérteles, antes de que sea tarde.
Desperté con un sobresalto, empapada en sudor. Sabía que Dios me estaba llamando a algo mayor. No podía quedarme callada, tenía que advertir al mundo. La oración me había salvado, ahora debía enseñar a otros. Empecé a reunir personas para orar en la madrugada. Al principio, solo éramos 3, pero pronto fuimos decenas. La presencia de Dios se manifestaba de una manera increíble. Los enfermos sanaban, los oprimidos eran liberados. Santiago 5 versículos 16 se cumplía, la oración eficaz del justo puede mucho. Una noche, un hombre llegó tambaleándose, borracho y desesperado. Había sido infiel y sentía que su vida se destruía. Oramos por él con clamor y lágrimas. Dios tocó su corazón y su vida cambió radicalmente. Sabía que mi misión apenas comenzaba. Las cadenas de la inmoralidad también estaban destruyendo muchas vidas. Vi mujeres atrapadas en relaciones que las consumían. Hombres incapaces de dejar sus vicios y deseos desordenados. Efesios 5 versículos 3 advertía, pero fornicación y toda inmundicia, ni aun se nombre entre vosotros. Empecé a hablar con valentía sobre la santidad. Muchos no querían escuchar, pero otros lloraban al reconocer su esclavitud. Les enseñé que la oración podía romper esas ataduras. Las conexiones espirituales impuras debían ser destruidas en el nombre de Jesús. Orábamos de madrugada, cortando lazos con el pasado. Dios estaba restaurando matrimonios y sanando corazones. La batalla contra las tinieblas se intensificó aún más. Ataques espirituales, pesadillas y oposición en todas partes. Pero yo confiaba en la promesa de Romanos 8 versículos 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Un día, un antiguo maestro de brujería intentó intimidarme. Me dijo que me destruiría si seguía predicando a Jesús. Yo lo miré a los ojos y declaré, Jesús te ama y puede salvarte. Él rió con burla, pero vi miedo en su mirada. Oré por él en secreto, creyendo en su salvación. Dios era más poderoso que cualquier hechizo. Con el tiempo, aquel hombre volvió a buscarme. Se veía agotado, atormentado, con la mirada perdida. Me confesó que había intentado hacerme daño con brujería. Pero cada vez que lo intentaba, sentía un fuego que lo quemaba. No puedo más. Dime qué tengo que hacer, me dijo temblando. Le hablé del amor de Cristo y de su sacrificio. Le expliqué que la única salida era arrepentirse y entregarse a Jesús. Se arrodilló llorando, confesando sus pecados. Oramos juntos, y la opresión desapareció de su rostro. Dios había ganado otra alma. Mi testimonio seguía extendiéndose, tocando más corazones. Ahora enseñaba no solo sobre liberación, sino sobre intimidad con Dios. Juan 15 versículo 7 se convirtió en mi lema, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. La oración ya no era solo una herramienta, sino mi mayor deleite. Las noches que antes usaba para la oscuridad, ahora las dedicaba a la luz. Las almas que antes destruía con mi brujería, ahora las rescataba con el Evangelio. Nunca imaginé que Dios usaría mi peor pecado para su gloria. La oración de madrugada se había convertido en mi vida. Y cada día, veía más milagros y más transformación. Dios me había cambiado por completo. Hoy miro atrás y no reconozco a la mujer que fui. El infierno quiso atraparme, pero Dios me rescató. Ahora sé que la oración es la clave para una vida victoriosa. La madrugada es el tiempo de guerra y de intimidad con Dios. Si estás leyendo esto, te digo, no dejes de orar. Tu vida puede cambiar, tu familia puede ser restaurada. No importa cuán profundo hayas caído, Jesús puede levantarte. 2 Crónicas 7 versículos 14 nos deja una promesa: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, de entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios me salvó, y hoy vivo para testificar de su poder. ¿Y tú, te atreves a buscarlo de madrugada?